Una de las dudas más comunes al empezar en el campo del Machine Learning o aprendizaje automático, ¿cuál es la diferencia entre este campo y Deep Learning? Acá vamos a explicar un poquito cuáles serían los puntos principales para elegir una u otra tecnología en cada problema. Bueno, la inteligencia artificial basada en datos o Machine Learning sigue generalmente el mismo proceso de desarrollo, sea cual sea el modelo o problema que estamos atacando. Empezamos con datos siempre que preprocesamos y representamos de una forma útil para poder luego entrenar un modelo. Y luego del proceso de entrenamiento tenemos un modelo generado que podemos utilizar ya sea para analizar en sí mismo o para evaluar con nuevos datos. Y este proceso no cambia, ya sea que estemos utilizando Machine Learning o Deep Learning, o al menos no cambia en su esquema general, aunque vamos a ver de que en esta parte de acá, el preprocesamiento y la representación, hay una diferencia principal entre los dos. Antes de eso, vamos a ver un poquito de contexto respecto de estos campos. Bueno, la inteligencia artificial tradicional, como mencionamos anteriormente, estaba basada en representar la información o representar el conocimiento en una base de datos, como por ejemplo la ontología, y utilizar eso luego con sistemas expertos para poder realizar predicciones o tomar decisiones. Luego, eh, alrededor de 1980, los datos empezaron a tomar un protagonismo más grande y empezamos a tener modelos de mayor complejidad y con mayores capacidades de aprender datos de forma rápida y eficiente, como por ejemplo las máquinas de vectores de soporte, que son una especie de clasificador lineal que puede adaptarse también para hacer clasificación lineal, muy utilizado que se desarrolló en los 90 sobre todo en los laboratorios de AT&T. Y después los árboles de decisión, que fueron desarrollados por dos investigadores que ahora vamos a ver, que nos permiten un modelo más interpretable que las máquinas de vectores de soporte y a veces un poquito menos potente, pero bueno, eh, estos eran los modelos arquetípicos de esta época, ¿no? Y bueno, acá estoy hablando de los de clasificación, pero también están los árboles de regresión y las máquinas de vectores de soporte para regresión, ¿no? Y alrededor del año 2010 surge el campo del Deep Learning, que en realidad no es un campo nuevo, sino que son las mismas redes neuronales que se utilizaban antes y que ya se investigaban en el año 80 y hasta antes todavía también, pero que con eh, el surgimiento de gran poder de cómputo y una mayor cantidad de datos, pudieron empezar a entrenarse de manera más eficiente y a tener un desempeño mejor. Y acá los modelos clásicos del área son las redes neuronales convolucionales, que han revolucionado el campo de la visión por computadora, y luego las redes neuronales recurrentes o transformer, que han revolucionado el área del modelado de lenguaje, convirtiéndose estos modelos y los modelos combinados entre los dos en los modelos más conocidos hoy en día que utilizamos a diario para realizar nuestras tareas. En esto podemos repasar un poquito también, es interesante quiénes fueron las personas que investigaban estos campos. Primero teníamos en el 1950 personas que eran más cercanas a la matemática, como John McCarthy, a la teoría de la teoría de la información de Claude Shannon, que era una persona más, era una persona matemática, pero también relacionada al procesamiento de señales, y por otro lado Marvin Minsky, que estaba más relacionado a la neurociencia. Pero ya cuando empieza la era del machine learning, ya vemos más personas relacionadas a las ciencias de la computación per se o a la matemática. En el caso de Babnik y Cortés, que fueron los que inventaron y desarrollaron las máquinas de vectores de soporte, bien desarrollados a la matemática y el campo de la optimización. Y en el caso de Kinlan y Breiman, venían un poquito como desprendimiento de los sistemas expertos y esa, y esa rama de la inteligencia artificial, pero ahora orientados a utilizar los datos para representar para entrenar modelos, ¿no? Y en particular ellos fueron los creadores de los árboles de decisión y múltiples de sus variantes. Por otro lado, en el 2010 empezamos a tener otras figuras como Jean LeCun, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio y Schmidt-Huber, que, bueno, los primeros tres ganaron un premio Turing por la invención, el desarrollo y la promoción de Deep Learning, y Schmidt-Huber
Eh, bueno, tienen una disputa con los otros tres porque no lo incluyeron, pero bueno, también serían figuras clave en el desarrollo de este área. Y son figuras que, de nuevo, vienen trabajando en esta área desde antes del 1980, de hecho, pero bueno, entre los 80 o antes de los 80 se dio lo que se llamó el invierno de las redes neuronales, en donde la investigación en las mismas medio que aminoró por unas cuestiones históricas que no vienen mucho al caso. Pero bueno, luego del 2010 resurgieron estas figuras que, digamos, siguieron investigando en el tema y hoy en día son básicamente quizás los 4 investigadores más famosos en el área completa de la inteligencia artificial y además de las ciencias de la computación. Pero entonces, volvamos un poquito a la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. El Machine Learning lo que tenía como estrategia originalmente era que nosotros teníamos como entrada datos y a esos datos le hacíamos un proceso de extracción de características, es decir, calculábamos características en base a esos datos que representaban mejor nuestros datos. Por ejemplo, para un auto podríamos eh, representarlos en base a por ejemplo, si tenemos una foto, bueno, podríamos calcular algún tipo de tamaño del auto o de color del auto. Podemos extraer explícitamente mediante algún algoritmo, generalmente algún algoritmo determinístico, algún algoritmo que no se aprendía, sino que se calculaba directamente. Y con esas características luego alimentábamos un modelo de clasificación, por ejemplo, los árboles de decisión o las máquinas de vectores de soporte que mencionaba anteriormente. Y estos modelos que eran relativamente simples de clasificación tenían buenas garantías y permitían un proceso bastante eficiente de entrenamiento que no requería tanto cómputo y no requería tantos datos. Pero esto un poco se apoyaba en que la extracción de características sea buena, es decir, que haya una persona experta en el dominio que esté entrenada durante muchos años, que sepa reconocer para cada problema en particular qué tipo de característica puede ser buena para resolverlo. Entonces, esto requería generalmente de un experto, una persona experta en el dominio que se involucre en el proceso de entrenamiento de la red para diseñar las características. Luego con eso podemos tener, por ejemplo, una red de clasificación, un proceso, perdón, puede ser una red, acá, perdón, hay un ejemplo de una red, pero como decía, no tiene que ser realmente una red, puede ser cualquier modelo de clasificación tradicional o también puede ser una red. De hecho, en ese momento las redes generalmente eran redes no profundas, redes, como vemos acá, de 2 capas, ¿sí? Si bien hay como 3 líneas de nodos, hay 2 capas que son lo que están en el medio. Y las redes igualmente eran un poquito más complejas que otros modelos, pero igualmente eran simples y también necesitaban de una buena extracción de características. Por otro lado, con la aparición del Deep Learning, o sea, del uso de redes neuronales profundas, que como se ve acá tienen varias capas, el objetivo de estas redes es aprender un problema desde las características crudas o raw o sin procesar o con un procesamiento mínimo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos tener un proceso, si tenemos una imagen de un auto, podemos tener un proceso de normalización de esa imagen, por ejemplo, balancear el contraste, ¿no? Alguna operación más tradicional, pero se le vamos a dar bastante cruda a la red. Y la red, al mismo tiempo que aprende a clasificar si una imagen es un auto o no es un auto, va a aprender a representar internamente ese auto de manera eficiente. De manera tal de que dentro de la misma red tengamos una representación de un auto que desacople automáticamente por ahí estas características que mencionábamos antes, como el tamaño del auto, el color, etcétera. Entonces, al mismo tiempo que aprendemos a hacer la tarea, aprendemos a representar de forma eficiente nuestras entradas, nuestro dominio. Y esa es la diferencia principal y lo que permite que hoy en día una persona que no sea tan experta en un dominio, pero que tenga una gran cantidad de datos, puede entrenar satisfactoriamente un modelo de red neuronal profunda o deep learning. Para ejemplificar esto, vamos con un problema tradicional que era el problema de la detección de personas en imágenes o en video. Para este problema teníamos, por ejemplo, como entrada la imagen de una persona perdón, teníamos como entrada la imagen de una persona en una imagen más grande, ¿no? Y nuestro objetivo era determinar dónde estaba esta persona en la imagen. Acá estoy mostrando solo la imagen chiquitita, pero el objetivo es detectar la persona, o sea, detectar dónde está en la imagen, encontrar la cajita que contenga a la persona, la cajita mínima que contenga a esta persona. Para eso,
generalmente se utilizaban modelos simples, como la regresión logística, las máquinas de vectores de soporte, que eran clasificadores lineales. Pero si nosotros le damos al modelo directamente la entrada cruda, esos modelos no funcionaban. Entonces necesitábamos calcular algún tipo de características que sí sea más fácil de modelar en términos de las clases. Entonces, para eso se inventaron miles de características, pero una de las que más se utilizaron son las características Hawk o histograma de gradientes orientados. Como vemos acá, esto lo que hace es dividir la imagen en distintas regiones y para cada región se computa el gradiente de esa región, ¿no? Por eso acá vemos como una grilla donde tenemos flechitas, esas flechitas representan el gradiente orientado y luego lo que se hace es para cada gradiente se calcula una especie de histograma. Bueno, no importa que lo que se hace, pero la cuestión es que es un cálculo que se hace de forma determinística y es un tipo de representación que se investigó durante mucho tiempo, se hicieron distintas variantes, se intentó hacerlo más eficiente, mejor, etcétera, y se encontró que este tipo de características versus, como les contaba, miles otras que no funcionaron tan bien, se podía utilizar en conjunto con un modelo simple o relativamente simple para tener buenos resultados en la detección. Esto eh, lo que tiene de bueno es que fue una solución que es bastante interpretable en el sentido que sabemos exactamente, si bien se ve medio raro y no es exactamente interpretable esto, sí sabemos exactamente qué está haciendo este algoritmo, qué está calculando. Entonces, esto durante mucho tiempo fue un énfasis de la comunidad de investigación de saber qué está haciendo exactamente el algoritmo y por ende se insistía en este tipo de enfoques, pero que tiene la desventaja que luego para otro tipo de detección de otras cosas, por ejemplo, para detectar pájaros o autos, generalmente se necesita otro tipo de descriptor que esté adaptado a ese tipo de problemas en particular, lo cual genera un cuello de botella y un problema porque, claro, para cada nuevo tipo de objeto, quizás este histograma de gradientes orientados no era útil, entonces se debería, por ejemplo, o combinar distintas características o inventar nuevas y etcétera, etcétera. En contraposición, en un ejemplo de redes neuronales, simplemente le damos como entrada estas imágenes de peatones y la red sola, dándole la tarea de detección, va a aprender una representación intermedia buena. Entonces, nosotros acá tenemos una red que tiene varias capas y varios nodos, y dentro de cada uno de estos nodos podríamos decir que hay una representación que va a aprender la red. Por ejemplo, en este caso, la red acá está tiene una representación donde está aprendiendo un poquito unas características basadas en el color. Entonces, eso lo aprende solo sin que alguien le diga, che, mira, tenés que mirar el color o tenés que determinar esta parte es importante, ¿no? Entonces, una pregunta que se nos surgiría después de esto es, bueno, ¿y qué tan bien funcionan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Funcionan mucho mejor o es un poquito nada más? Y bueno, la realidad es que la diferencia ha sido muy grande. Por ejemplo, para el problema este de detección de objetos, en este dataset CUB200 que tiene imágenes naturales, podemos ver de que el enfoque del 2000, el último enfoque bueno o notable que vimos en el 2014 basado en Machine Learning, es decir, basado en estos descriptores de partes deformables que de vuelta alguien diseñó y es un modelo que un experto, una persona experta puso ahí, codificó explícitamente y lo estaba utilizando. El modelo de SVM daba un porcentaje de aciertos de alrededor del 50%, mientras que un año después, con solo usar un modelo RCNN, basado en CNN, que son redes neuronales convolucionales, que este es un modelo basado en Deep Learning, ya llegamos casi a un 80%. Y fíjense que 2 años después ya estamos en un 90 y pico con un modelo RCNN basado en Inception. Y bueno, ya ahí un poco la curva, digamos, de retornos por esta nueva tecnología ya se aplanó un poquito. Se viene acá el resto de los modelos en gris. Y lo que vemos es que, bueno, este cambio drástico se dio simplemente por un cambio de tecnología, no porque tengamos necesariamente más datos o algún otro tipo de, o mejor poder de cómputo en sí, sino porque, bueno, todo eso en conjunto con el cambio de un modelo que realmente puede aprovechar esos datos y ese poder de cómputo, nos mejoró significativamente el desempeño. Y esto que estamos acá ejemplificando para este problema en particular, se ha dado en un montón de problemas, como el reconocimiento de voz, la traducción de textos, la traducción de idiomas, el resumen de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como decía antes, los factores clave para el desarrollo del deep learning a partir de más o menos el 2010, ¿sí? Ha sido
el aumento en la cantidad y calidad de datos, porque tenemos muchos datos y además muchos datos distintos que muchos modelos multimodales ya están empezando a poder aprovechar, ¿no? Modelos multimodales son modelos que utilizan varios tipos de datos distintos, por ejemplo, imágenes y texto al mismo tiempo. Y después tenemos hardware específico como las GPUs, que eran las placas gráficas que tradicionalmente se utilizaban para dos aplicaciones principales. Una es para juegos, para renderizar entornos 3D en juegos, y otra es para renderizar, por ejemplo, películas, animaciones, etcétera. Este tipo de hardware, que originalmente se utilizaba para esto, se empezó a utilizar para otros tipos de propósitos porque su arquitectura de miles o cientos de unidades de cómputo especializadas que en vez de ser de propósito general eran muy buenas para hacer cálculos matemáticos, se empezaron a usar con los modelos de redes y aumentaron el poder de cómputo extraordinariamente. Y luego aparecieron las TPUs o mm, especies de unidades de cómputo que están específicamente diseñadas para deep learning, para ejecutar y entrenar redes neuronales, y con eso también se logró no solo un mayor poder de cómputo, sino que en muchos casos un menor consumo energético. Entonces, esto es lo que posibilitó, pero es interesante que la teoría base de estas redes profundas, el algoritmo base para entrenar estas redes profundas, existe desde hace décadas. Medio que, en cierta forma, podríamos decir que estaba esperando solamente que llegue una gran cantidad de datos y una gran cantidad de poder de cómputo para poder ponerse en práctica, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablaba un poquito antes que hay un poquito de disputa ahí de si realmente esto es una cosa nueva, es una invención nueva o simplemente es la aplicación de técnicas viejas con tecnología moderna. ¿Y en qué casos entonces podríamos decir que el deep learning es mayor que el deep learning? Esto es mejor que el deep learning. ¿Siempre es así? Bueno, no necesariamente. Si bien el deep learning, cuando tenemos muchos datos y son complejos y tenemos eh, mucho poder de cómputo, generalmente funciona mejor. Y en las tareas que nosotros muchas veces consideramos más como humanas o más de inteligencia más general, los enfoques suelen utilizar mucho deep learning. En las tareas más tradicionales, más acotadas de la inteligencia artificial acotada o débil, el- los enfoques de machine learning tradicionales en muchos casos siguen siendo mejores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de datos, por ejemplo, tabulares, que son muy estructurados, cuando tenemos pocos recursos computacionales, cuando tenemos pocos datos, cuando hablo de pocos recursos computacionales puede ser tanto para entrenar, pero generalmente para ejecutar, porque muchas veces podemos tener un modelo eh, poniendo mucho poder de cómputo, pero a la hora de ejecutarse ese modelo tiene que ser muy rápido. Entonces, en esos casos muchas veces los algoritmos de Machine Learning tradicionales son mejores. Y en eso, uno de los modelos que últimamente está siendo muy notable por su habilidad de ser rápido, eficiente y obtener los mejores resultados en muchas evaluaciones es los algoritmos de gradient boosting, ¿sí? Que son una especie de árboles que tienen un enfoque particular para su entrenamiento. Pero bueno, es una variante de estos árboles que, como vemos acá en este es un gráfico que es representativo de varios estudios que se han hecho para encontrar en qué casos es mejor y vemos que en una gran cantidad de problemas, el score normalizado a través de varias cantidades de problemas es bastante superior para estos modelos de de gradient boosting para árboles que los modelos basados en, por ejemplo, en las redes transformers, que serían las que posibilitan los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y otros que estamos acostumbrados a usar en la actualidad, que nos parecen sorprendentes. Entonces, bueno, no está todo dicho en este tema. Quizás en un futuro tengamos un deep learning que también funcione bien con pocos datos y pocos recursos, pero en la actualidad los algoritmos tradicionales de Machine Learning siguen siendo muy relevantes y en algunos ámbitos hasta son claves. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina suelen seguir utilizándose este tipo de modelos porque son más fáciles de entender, son más robustos y sobre todo porque son dominios en donde hay muy pocos datos. Y además tenemos otro problema con Deep Learning, y esto ya ahí lo saqué un poquito a colación, que es el problema de la interpretabilidad. Los modelos, los modelos generalmente de aprendizaje automático los podemos clasificar en dos, en los que son de caja blanca o los que son de caja negra. Los que son de caja blanca básicamente son más interpretables y podemos ver qué es lo que está pasando. Entonces,
el modelo no solamente tiene un buen desempeño en la tarea, sino que además trasluce cómo realiza sus decisiones y entonces no solo podemos explicar por qué el modelo da cierto resultado en cierto caso, sino además podemos aprender del mismo. Un ejemplo clásico de esto puede ser la regresión lineal o los árboles de decisión, que son bastante claros respecto de cómo están realizando la tarea. Por otro lado, las redes neuronales pertenecen al segundo campo generalmente, de los modelos de caja negra, que son mucho más complicados porque las redes neuronales pueden tener hasta cientos de capas y tenemos unas representaciones que si bien se aprenden automáticamente, y eso está buenísimo, al mismo tiempo no sabemos exactamente qué es lo que aprende el modelo. Por este motivo, generalmente las redes se consideran de caja negra y se consideran modelos no interpretables. No obstante, la investigación en redes neuronales avanza y de la misma forma que quizás en un futuro tengamos modelos de deep learning que funcionen muy bien en datasets chiquitos, etcétera, tengamos también modelos de deep learning interpretables. Y hay muchos esfuerzos y el área de la interpretabilidad o la explicabilidad, que son conceptos relacionados, pero bueno, más o menos a esta instancia podemos decir que son lo mismo, ha crecido exponencialmente en los últimos años y es uno de los temas más importantes a resolver a medida que estamos poniendo cada vez más modelos de inteligencia artificial basados en deep learning en producción para que lo utilicen usuarios de todo el mundo. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción de las diferencias entre los dos y para cada caso particular, bueno, tendremos que evaluar qué modelo nos conviene en base a nuestras necesidades.